puede explicarse como una interfaz entre la máquina y un ser vivo. También se conoce como biocomunicación instrumental. La biocomunicación es la comunicación entre dos seres vivos más allá de los 5 sentidos de percepción. Entonces, por ejemplo, los árboles se biocomunican porque se comunican, por ejemplo, a través de los filamentos que van por abajo de la tierra, y eso es un sistema de comunicación más allá de los 5 sentidos, ¿no? Del tacto, el olfato, la vista, el oído. Y la biocomunicación instrumental es cuando uno de esos dos seres vivos es cambiado por una máquina. Entonces ocurre la comunicación entre la máquina y el ser vivo. En el caso de la terapia cuántica, lo que sucede es que se hace una lectura de frecuencias, porque esa comunicación entre la máquina y el ser vivo se hace a través de las frecuencias. Entonces se hace una lectura de frecuencias de la fotografía. Esta es una máquina, por eso es cuántica, porque funciona leyendo frecuencias a distancia. Entonces yo introduzco una fotografía en el sistema de la máquina y esa fotografía contiene fotones. Los fotones son partículas de luz que capta la fotografía y aparece plasmado en una imagen. Entonces la máquina lee esos fotones con esa información que tienen y decodifica qué frecuencias están en desarmonía. Y estas frecuencias pueden estar en el plano físico, el mental o el emocional. Y una vez que detecta esas frecuencias, emite un programa de tratamiento para equilibrar esas distorsiones que encontró. Entonces empieza a enviar frecuencias y esto lo hace sin siquiera tocar a la persona o al animal, o a la planta, al ser vivo que esté siendo escaneado por la máquina, porque todo esto sucede a través de la fotografía. Entonces, por el principio cuántico de lo que se llama el intercambio de partículas a distancia, como son los fotones gemelos. Entonces, cuando yo modifico un fotón, porque le empiezo a mandar una determinada frecuencia, y esto es lo que hace la máquina con la fotografía, le empieza a mandar frecuencias, entonces el otro fotón, no importa el lugar en el mundo en el que esté, ni a la distancia que se encuentre, sino que automáticamente empieza a recibir esas frecuencias. Esto es, y la información que se está transmitiendo cuánticamente viaja del punto A al punto C sin pasar por el punto B. Entonces se hace inmediatamente. Esto es lo que todavía no podemos comprender, cómo no viaja la información, sino que yo toco un fotón en una parte del mundo y automáticamente el otro fotón está siendo modificado. Eso es la cuántica. Porque hay toda una red de conexión por la cual la información se transmite instantáneamente. Entonces, la máquina lo que hace es hacer una lectura de la fotografía que yo le introduzco en la máquina con una búsqueda específica, porque, por ejemplo, yo tengo un objetivo a trabajar, entonces yo quiero, por ejemplo, voy a hacer una terapia cuántica porque estoy con dolor de cintura o de articulaciones. Entonces, la máquina, que tiene 100.000 entradas en su base de datos, cuando yo le introduzco esa fotografía, también empiezo a hacer una búsqueda. Entonces, por ejemplo, le pongo rodilla y entonces la máquina empieza a escanear qué es lo que esa persona tiene en relación a la rodilla. O habíamos dicho la cintura, ¿no? Lo que sea que estoy queriendo buscar. Entonces, va a encontrar entradas en los planos físico, emocional, mental y hasta espiritual, porque cada cosa que sucede en algún plano también tiene su correspondencia en otros planos, porque somos un ser integral, holístico. Entonces, cuando no resolvimos algo a nivel emocional, después es que se nos manifiesta en el plano físico.
y entonces encuentra las frecuencias que están haciendo un ruido en rodilla. Y entonces la máquina, a la vez que detecta eso, hace el plan de envíos y de frecuencias para armonizar eso. Entonces empieza a enviar día y noche, porque no hace falta estar despierto para recibir las frecuencias, uno puede estar durmiendo también, hay estudios que comprueban eso. Y empieza a armonizarse. Estos tratamientos pueden durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, o sea, depende de la cronicidad de lo que estemos tratando. Entonces, por ahí, si es algo que se puede solucionar más rápido, un tratamiento normal sería de unos 3 meses, para que se estabilice una nueva frecuencia en el cuerpo, porque, o sea, el cuerpo empieza a recibir frecuencias de, por ejemplo, estábamos con rodilla, bueno, se ha ido el dolor de rodilla, no sé, por ejemplo, por ahí empieza a mandar árnica, que es un antiinflamatorio natural, bueno, empieza a mandar algún color, cosas que armonicen la rodilla, y entonces el cuerpo tarda más o menos ese tiempo, unos 3 meses, en integrar esas frecuencias. Pero por ahí es una artrosis, que ya los huesos se vinieron desgastando, y entonces lleva más tiempo restaurar, porque además también es importante ver por qué, por ejemplo, no estoy pudiendo flexionar mis rodillas con normalidad, si de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, así es como actúa una terapia cuántica. Gracias.